Hola, mi nombre es Karen Daina Echeverry, soy estudiante del programa de enfermería de la Universidad de Caldas y hoy les voy a hablar sobre el metabolismo de lípidos. Bueno, los lípidos son sustancias orgánicas, hay unos que son completamente hidrofóbicos, o sea que no son solubles en agua, como por ejemplo el colesterol. Hay unos que son parcialmente solubles, como los fosfolípidos, y hay unos que son completamente solubles, como los cuerpos cetónicos. Todos estos lípidos están presentes en los vegetales y en los animales, son más escasos en los vegetales, pero por ejemplo la soya, el girasol, las aceitunas tienen bastantes lípidos. Bueno, también cumple funciones importantes, ¿sí? Por ejemplo, pueden actuar como protectores y aislantes en los tejidos en que se encuentren. También sirven como una importante fuente energética para los animales que lo consuman. Y también lípidos, por ejemplo, los lípidos compuestos y los no saponificables tienen una función importante en el cuerpo porque pueden actuar como sustancias hormonales, vitamínicas y como enzimas. Bueno, estos lípidos se clasifican en saponificables y no saponificables. Los saponificables son aquellos que tienen ácidos grasos, y en lo que me refiero a saponificación es un proceso químico en el que a un cuerpo graso se le une una base más agua y me forma glicerina y jabón. Y a lo que me refiero a jabón es a sales sódicas y potásicas derivadas de ácidos grasos. Bueno, entre estos saponificables están los sencillos y los compuestos. En los sencillos encontramos las ceras y las grasas. Y en los compuestos encontramos los fosfolípidos, los glucolípidos, los esfingolípidos y las lipoproteínas. Bueno, y está el otro grupo que es los no saponificables, o sea que no tienen ácidos grasos y no pueden formar jabones. Acá están, por ejemplo, los esteroides, los carotenoides y las vitaminas liposolubles. Bueno, ahora estos también pues un grupo importante son los triglicéridos, ¿sí? Que es un glicerol al que se le unen tres ácidos grasos, y más adelante pues les voy a hablar más de este triglicérido. Bueno, también los ácidos grasos cumplen funciones importantes desde el punto de vista nutritivo. Por ejemplo, hay ácidos grasos de cadena corta que tienen de 4 a 6 átomos de carbono, de cadena media que tienen de 8 a 10 átomos de carbono, de cadena larga que tienen de 12 a 20 átomos de carbono, y de cadena muy larga que tienen más de 22 átomos de carbono. Y estos ácidos grasos se clasifican en insaturados y saturados. Los insaturados, sus cadenas pues tienen dobles enlaces. Acá por ejemplo está el linoleico, el linolénico, el palmitoleico y el oleico. Y los saturados son los que sus cadenas pues no tienen dobles enlaces. Acá está el mirístico, el esteárico y el palmítico. Bueno, también pues tenemos ácidos grasos esenciales, entre esos está el linoleico y el linoleico. Se dice pues que también el araquidónico, pero pues este no, porque este se obtiene a partir del linoleico. Bueno, también ahora pues les voy a hablar de algunas definiciones. Por ejemplo, dentro de esos lípidos saponificables sencillos tenemos las grasas, ¿sí? Que están formadas por esteros de glicerina, que con un ácido graso que en presencia de un álcali, o sea, de una sal iónica básica, producen jabones. Bueno, también están las ceras. Las ceras son lípidos sencillos en la que tienen un ácido graso de cadena larga y un alcohol, y esto sirven para proteger tejidos animales como la lana, las plumas, y también para proteger vegetales. Bueno, dentro de esos saponificables compuestos tenemos los fosfolípidos. Los fosfolípidos son ésteres de glicerina, ¿cierto? Que en donde dos grupos hidroxilos se esterifican con dos ácidos grasos de cadena larga, y también tienen tienen ácido fosfórico que les da carga y se pueden comportar como anfifílicos o anfipáticos, ¿sí? Estos son parcialmente solubles. Bueno, también tenemos los glucolípidos.
Los glucolípidos son muy abundantes en vegetales, tienen una estructura similar al triglicérido, pero uno de esos 3 ácidos grasos que se une al glicerol es sustituido por un azúcar. En este caso, pues el más común es la galactosa. Bueno, tenemos los esfingolípidos. Los esfingolípidos están formados por un alcohol aminado, que es la esfingosina en vez de glicerol, y a este se le une fosfato, colina y un ácido graso, y estos son muy abundantes en las membranas del tejido nervioso. Bueno, y tenemos los fosfolípidos, que son esferas cargadas pues, de lípidos que pues asociados a proteína específica y que le va a permitir como entrar lípidos al organismo. Bueno, también tenemos entre los no saponificables, o sea, que no tienen ácidos grasos y no pueden formar jabones, tenemos los esteroides, que son compuestos orgánicos pues, derivados del núcleo del ciclopentano perirofenantreno o del esterano, y acá se encuentran hormonas y vitaminas. Y tenemos también donde se encuentran los carotenoides. Estos que son el otro grupo es el que se encarga de dar olor y sabor característico principalmente a los vegetales. Acá se encuentran los carotenoides, las vitaminas liposolubles como la D, y también acá encontramos pigmentos vegetales. Bueno, ahora voy a explicarles la digestión y la absorción de los lípidos. Bueno, primeramente voy a decir que ese metabolismo de los lípidos está pues asociado con el metabolismo endógeno y el metabolismo exógeno. Entonces voy a empezar hablando del metabolismo exógeno, ¿sí? Que es de lo que nosotros consumimos. Entonces, digamos que me comí una empanada. Entonces primero se va a dar una digestión mecánica y química en la boca, ¿sí? Por medio de las lipasas linguales, por medio de la masticación, y acá van a actuar las lipasas linguales donde se va a dar el primer ataque, ¿sí? Después tenemos un segundo ataque que se va a dar a nivel del estómago, donde las lipasas gástricas, ¿sí? Van a atacar. Bueno, tenemos también los movimientos peristálticos que van a favorecer como el tránsito de ese bolo, y a nivel del duodeno tenemos el ataque más importante que, bueno, en ese duodeno va a llegar, por ejemplo, sustancias de la vesícula biliar, va a llegar la bilis. La bilis está formada por colesterol y aminoácidos como la taurina, la colina, y entonces esa bilis es formada por el ácido cólico, desoxicólico, desoxicólico, taurocólico. Bueno, también tiene lípidos que van a hacer como la función de emulsionar. También tienen pigmentos biliares, que es la bilirrubina, y entonces estos 3 elementos van a formar esa bilis. Bueno, también al nivel del duodeno, el páncreas va a secretar como las lipasas pancreáticas para atacar los lípidos, y también va a secretar grandes cantidades de bicarbonato para favorecer el medio alcalino y que el ataque sea más efectivo. Bueno, también estas sales biliares van a actuar como detergentes, o sea que van a coger esos lípidos de gran tamaño, los van a volver más pequeños, y de esta forma le facilita pues a esas lipasas pancreáticas el ataque y también la formación de micelas. Entonces, las micelas están formadas por lípidos y por sales biliares, mezcladas pues con sales biliares, y estos también pues tienen proteínas que le da carga y le permite por lo tanto viajar por un medio acuoso como lo es el medio intestinal, y entonces estas van a llevar como los lípidos al enterocito. Bueno, en el enterocito, en la pared del duodeno y el yeyuno,
se va a ver como, se va a volver a armar el triglicérido, ¿cierto? Y este se va a empacar con fosfolípidos, con esteres de colesterol, con colesterol, y me va a formar una lipoproteína que es llamada kilomicrón. Entonces un kilomicrón es una lipoproteína cargada de colesterol, de esteres de colesterol, de triglicéridos, de fosfolípidos, de apolipoproteínas, ¿cierto? Que van a ir a la circulación, pero antes de llegar a la sangre, ellos antes de llegar a la sangre, van a ser absorbidos por el sistema linfático, llegan a los vasos linfáticos, pasan a la cisterna de Pequet, y en la cisterna de Pequet sale el conducto torácico que comunica el intestino, y estos kilomicrones van a como a desembocar a nivel de la subclavia de la yugular izquierda, entonces, o sea, en el sistema venoso, ¿cierto? Y entonces ya voy a tener mis kilomicrones en la sangre. Bueno, cuando esos kilomicrones están en la sangre, van a suceder pues dos situaciones. Primero, pues se van hasta tejidos periféricos, acá una lipoproteína lipasa los va a atacar, les va a quitar lípidos de la superficie y del centro. Y va a como a coger esos ácidos grasos, los va a llevar al músculo en forma de ácidos grasos libres, pero si este está demasiado copado, pues lo lleva de una vez y lo almacena como en el tejido adiposo. Bueno, y la segunda situación es que nosotros en el organismo pues tenemos circulando unas lipoproteínas de alta densidad, las HDL, sí. Bueno, y esas lipoproteínas de alta densidad le están quitando lípidos a las otras lipoproteínas y lo está devolviendo al hígado para sintetizar bilis. Bueno, por eso se dice que son las buenas. Bueno, y entonces estas lipoproteínas de alta densidad hacen el transporte reverso del colesterol. Porque mientras unas están tirando colesterol, por decirlo así, ella lo está recogiendo y lo está volviendo al hígado para sintetizar bilis. Bueno, entonces como ese kilomicrón pues sufrió un doble ataque, ¿cierto? Me va a quedar más pequeñito y se va a llamar remanente de kilomicrón. Y este ya pues va a viajar al hígado, pues le va a entregar colesterol, triglicéridos, y allí ya se van a romper. Bueno, y hasta acá es el metabolismo exógeno, hasta ahí. Bueno, y en el metabolismo endógeno, recordemos pues que si no consumo grasas, pues lo puedo obtener a partir de los carbohidratos, quemar esos carbohidratos y obtener energía. Y bueno, entonces tengo digamos que los triglicéridos, el colesterol, bueno, que se van a empacar en una lipoproteína de origen hepático, que es las VLDL, las lipoproteínas de muy baja densidad. Entonces las lipoproteínas de muy baja densidad van a también a sufrir el ataque de las lipoproteínas lipasas, ¿cierto? Le van a quitar lípidos de la superficie del centro, y también van a sufrir ataque de las lipoproteínas de alta densidad, que le van a estar quitando lípidos y esos lípidos los va a volver al hígado para sintetizar la bilis. Bueno, y entonces me va a quedar más pequeñito, ¿sí? Se me va a convertir en una lipoproteína de densidad intermedia. Esa lipoproteína de densidad intermedia sigue recibiendo el ataque de la lipoproteína de alta densidad y por lo tanto me queda más pequeñito y se me convierte en una lipoproteína de baja densidad. Esa lipoproteína de baja densidad es la mala del paseo, porque una vez se forma, ella se puede ir para el hígado o irse para tejidos extrahepáticos, como por ejemplo las arterias coronarias, y formar placas ateroscleróticas y por lo tanto ocasionarme, por ejemplo, la enfermedad coronaria, que es la primera causa de muerte en el mundo, ¿cierto? Bueno, en estos tejidos extrahepáticos hay una enzima que se llama la lecitin colesterol aciltransferasa, que va a hacer que las HDL cojan colesterol de esos tejidos extrahepáticos, lo devuelvan al hígado para sintetizar la bilis. Bueno, entonces por tal motivo es importante pues tener estas altas, tener unos músculos bien entrenados, también pues no consumir carbohidratos,
no consumir grasas pues, para que el hígado no tenga suficientes VLDL, las lipoproteínas de muy baja densidad y por lo tanto no tenga tantas de densidad intermedia y por lo tanto no tenga para formar lipoproteínas de baja densidad. Bueno, también también pues no consumir alcohol porque este finalmente se me va a convertir en colesterol y triglicéridos. Y bueno, ahora ese kilomicrón pues que anteriormente les había dicho está formado, el núcleo está formado por estéreo de colesterol y por triglicéridos. La superficie está formada por colesterol y por fosfolípidos y estos tienen inmersas o adheridas unas apolipoproteínas que son como una tarjeta de identidad, ¿sí? Le van a permitir entregar lípidos a los tejidos que lo requieran. Entonces, hablando de las apolipoproteínas, estas tienen unas tareas específicas, pues según el tipo. Entonces les voy a hablar de algunas sí, que participan más que todo en este metabolismo de lípidos. Por ejemplo, está la ApoA1, que va a activar la lecitin colesterol aciltransferasa para que esas HDL, lipoproteínas de alta densidad, cojan esos lípidos de ese tejido extrahepático y lo devuelvan al hígado. Bueno, también están las ApoA4, que estas participan en la secreción de kilomicrones. También están las ApoB48, que participan en el transporte reverso del colesterol, y están las ApoB100, que se une al receptor de las LDL, de las lipoproteínas de baja densidad. Bueno, ahora hablando de esas lipoproteínas, según su densidad y su contenido, pues decimos que el kilomicrón pues, está formado por muchos triglicéridos y colesterol. Las VLDL, las lipoproteínas de muy baja densidad, están formadas por muchos triglicéridos, también por muchos colesterol. Las lipoproteínas de densidad intermedia están formadas pues casi por lo mismo de triglicéridos y por lo mismo de colesterol. Las lipoproteínas de densidad de baja densidad están formadas pues por mucho colesterol y por poco triglicéridos, por lo tanto por eso pues las placas ateroscleróticas son más que todo de colesterol, y las lipoproteínas de alta densidad están formadas por poco triglicéridos y por poco colesterol, porque ya lo están entregando, ¿sí? Por ese transporte reverso del colesterol. Bueno, ahora la aplicación clínica es el perfil lipídico. Entonces, nosotros debemos tener pues el colesterol total menor a 200 miligramos por decilitro. Entre 200 a 240 estaría sobre el límite, pero está alto, y mayor a 240 muy alto, y pues mayor a 500 demasiado alto. Bueno, también tenemos los triglicéridos, que deben de ser menores a 150 miligramos por decilitro. Entre 150 a 199 pues estaría sobre el límite, y mayor a 200 ya es muy alto. Bueno, tenemos también las lipoproteínas de muy baja densidad, las VLDL, están deben estar como entre 2 miligramos por decilitro a 30 miligramos por decilitro, pues mayor a 30 sería perjudicial, porque quiere decir que mayor VLDL voy a tener, por lo tanto más lipoproteínas de densidad intermedia voy a formar, y por lo tanto más lipoproteínas de baja densidad, que se van a ir a esos tejidos extrahepáticos y me van a causar una placa aterosclerótica, ya sea pues en las arterias coronarias o en las del cerebro. Bueno, también tenemos las LDL, lipoproteínas de baja densidad, que deben de ser menores a 100 miligramos por decilitro, ¿sí? También están las lipoproteínas de alta densidad. Estas, pues, lo ideal es tenerlas entre 40 a 60 miligramos por decilitro.
Y pues sería bueno pues tener más de 60 miligramos por decilitro porque esta le va a estar quitando lípidos a las otras lipoproteínas. Bueno, ahora sí les voy a empezar a hablar de la síntesis de ácidos grasos. Entonces, recordemos pues que estos se me van a convertir en triglicéridos, ¿cierto? Pero ahora sí vamos a empezar con este. Entonces, tengo acetil-CoA. Este acetil-CoA requiere de bicarbonato y de ATP, ¿cierto? Y me produce malonil-CoA. Bueno, ese malonil-CoA va a liberar el CoA y se le va a unir una proteína transportadora de acilos. Sí, bueno, se le une una proteína transportadora de acilos y entonces este me va a quedar como malonil, proteína transportadora de acilos. Bueno, eso por un lado. Por otro, el acetil-CoA, bueno, se le va a quitar el CoA y también se le va a unir una proteína transportadora de acilos y me va a quedar acetil, proteína transportadora de acilos. Este acetilproteína transportadora de acilos se va a unir con el malonil proteína transportadora de acilos, este sería el segundo paso, y me van a dar beta-cetoacil proteína transportadora de acilos. Esta beta-cetoacil proteína transportadora de acilos requiere de nicotinamida, adenina y nucleótido fosfato, que viene del ciclo de las pentosas, de la vía de las pentosas, ¿sí? Y entonces se me va a convertir en 3-hidroxiacil proteína transportadora de acilos. Este 3-hidroxiacil proteína transportadora de acilos se me va a convertir, va a liberar agua. Necesita agua, perdón, y se me va a convertir en enoil proteína transportadora de acilos. Ese enoil proteína transportadora de acilos también va a requerir energía, ¿cierto? Necesita nicotinamida, adenina y nucleótido fosfato. Y se me convierte en acil, proteína transportadora de acilos. Acabo de colocar N+2 y ya les voy a explicar. Acil, proteína transportadora de acilos, y acá tengo el ácido graso. Este sería el paso 2, este el 3, este el 4, el 5 y el 6. Bueno, entonces, digamos que hasta acá, pues si quiero formar un ácido graso de cadena corta, o sea, de 3, que es el propionato, o de 4, que es el butirato. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero formar un ácido graso de 5, entonces voy a coger el propionato, ¿cierto? Entonces acá voy a tener propionil-CoA. Propionil, proteína transportadora de acilos, qué pena. Entonces acá en este paso se le quita la proteína transportadora de acilos y voy a necesitar de agua. En este paso 6 que se me ha olvidado. Bueno, entonces acá ya no le voy a quitar la proteína transportadora de acilos y ya no le voy a agregar agua. Y entonces voy a llegar a este punto. Como quiero una de 5, pues tiene que pasar por el 3, 4, 5, llegar acá, donde dice acil, proteína transportadora de acilos, y acá se me va a elongar 2 átomos de carbono más. Entonces ya no va a estar de 3, ya no voy a tener propionil, proteína transportadora de acilos, sino que voy a tener pentanoil, proteína transportadora de acilos. Y si ya lo quiero de 5, pues solo es que necesito agua, libero la proteína transportadora de acilos y me queda mi ácido graso de 5.
en caso de quererlo de 5, pero lo quiero de 7. Entonces, tengo entonces acá propanil, proteína transportadora de acilos. Bueno, va a pasar por el 3, 4 y 5, va a quedar de 5, pero como lo quiero de 7, pasa otra vez por el paso 3, 4 y 5, y ya va a llegar acá y va a tener heptanol y proteína transportadora de acilos. Le voy a quitar la proteína transportadora de acilos, le voy a colocar agua y voy a tener mi ácido graso de 7, ¿sí? Pero digamos que quiero uno de 6, ¿cierto? Entonces acá ya no va a tener propionil, proteína transportadora de acilos, sino que va a tener butirato, butiril, proteína transportadora de acilos. Entonces quiero uno de 6, entonces ya pues no le voy a liberar mi proteína transportadora de acilos, no voy a necesitar agua, sino que lo debo pasar por el paso 3, 4 y 5 hasta llegar acá a butiril, proteína transportadora de acilos. Se me va a elongar la cadena 2 átomos de carbono más, y entonces voy a tener ya mi ácido graso de 6, ¿sí? O sea, mi hexanoil, proteína transportadora de acilos. Le libero la proteína transportadora de acilos, le agrego agua y ya voy a tener mi ácido graso de 6. O quiero uno de 8, entonces voy a hacer lo mismo. Voy a pasarlo por el paso 3, 4 y 5. Acá cuando llegue acá va a estar, bueno, con ese butiril, proteína transportadora de acilos, le voy a agregar 2, va a estar de 6. Pero lo debo pasar otra vez por el 3, 4 y 5 hasta llegar acá a decir proteína transportadora de acilos. Se me van a alargar esos 2 átomos de carbono más, ya va a estar de 8 y ya va a tener octanoil, proteína transportadora de acilos. Le voy a liberar la proteína transportadora de acilos, le voy a agregar agua y voy a tener mi ácido graso de 8. Nosotros lo que más almacenamos en el tejido adiposo es el de 16, el palmítico. Ácidos grasos de 16, el palmítico. Entonces, ¿cómo sería? Entonces tengo que acá está el butiril, proteína transportadora de acilos. Lo paso por el 3, 4 y 5. Acá ya va a estar pues de 6. Otra vez lo paso por el 3, 4 y 5. Ya va a estar de 8 y así sucesivamente hasta que llegue pues a hexadecanoil, proteína transportadora de acilos. Le libero la proteína transportadora de acilos, le coloco agua y va a estar mi ácido graso de 16, o sea, el palmítico. Bueno, hasta acá la síntesis de los ácidos grasos. Ahora les voy a hablar sobre, sobre la síntesis y la degradación de las grasas mediado por hormonas. Entonces voy a hacer así el dibujo porque el tablero está muy pequeño. Entonces acá voy a tener mi hepatocito y acá voy a tener mi enterocito. Perdón, es que enterocito. Mi adipocito, perdón. Bueno, entonces digamos que yo me comí, no sé, una papa, una galleta, y voy a tener entonces glucosa, ¿cierto? Esta glucosa va a entrar a la vía de la glucólisis y me va a formar piruvato. Este piruvato se me convierte, pasa pues a acetil-CoA, y esto pues ya sería a nivel de mitocondria, ¿cierto? Entonces tengo acetil-CoA y ese acetil-CoA pasa a citrato y ese citrato al ciclo de Krebs. Bueno, o este citrato pues sale de la mitocondria y se me convierte en acetil-CoA. Bueno, este acetil-CoA por medio de una carboxilasa se me convierte en malonil-CoA.
Y este malonyl-CoA, por medio de una sintasa, convierte en ácido graso, ¿cierto? Y se da la vía pues anteriormente explicada. Bueno, entonces este ácido graso necesita del glicerol. Entonces el glicerol, que viene de la glucólisis, ¿cierto? Tenemos glicerol 3-fosfato. Se me va a unir a ese ácido graso y se me va a formar el triacilglicerol. Bueno, ese triacilglicerol. Ese triacilglicerol va a ser almacenado en el adipocito y para esto, digamos que las VLDL, las lipoproteínas de muy baja densidad que vienen del metabolismo endógeno, ¿sí? Las van a empacar ahí y también los kilomicrones van a llevarlos. Entonces acá vamos a tener las VLDL, VLDL y el kilomicrón. Entonces acá como en la superficie del adipocito hay una enzima que va a ser la lipoproteína lipasa, LPL. Entonces la lipoproteína lipasa va a coger a esos triglicéridos que traen ese kilomicrón y esas VLDL y los va a romper ese triglicérido y van a quedar ácidos grasos al interior del adipocito. Entonces acá en el adipocito ya va a tener ácidos grasos. Acá también pues va a estar el glicerol, va a entrar el glicerol 3-fosfato, que se me va a unir con los ácidos grasos, ¿cierto? Y me va a dar, se me van a formar nuevamente los triacilgliceroles o triglicéridos. Bueno, acá vienen a jugar un papel muy importante unas hormonas como la insulina, el glucagón y la adrenalina. Bueno, el glucagón y la adrenalina a nivel del hepatocito cuando por ejemplo estoy en un ayuno o en un ejercicio, van a inhibir la vía a nivel de la carboxilasa. Entonces van a hacer que el acetil-CoA no se pueda convertir en malonyl-CoA y por lo tanto no se pueda almacenar, no se me puede almacenar. Pero la insulina por ejemplo, estoy comiendo mucho, ¿cierto? Ella va como a potenciar esa vía, ¿cierto? Va a hacer que esa carboxilasa se convierta en malonyl-CoA y se siga todo ese proceso y se pueda almacenar. Pero a nivel del adipocito tienen como papeles diferentes. El glucagón y la adrenalina van a estimular la degradación, ¿sí? Van a estimular la degradación, en cambio la insulina va a inhibir la ruptura. Entonces estoy en ayuno, se me suben los niveles de glucagón y adrenalina y entonces se va a estimular la producción de una enzima que se llama la lipoproteína lipasa sensible a hormonas. Entonces viene esta lipoproteína lipasa sensible a hormonas y lo que hace es que a esos triglicéridos los va a romper y me va a quedar, por lo tanto, los va a romper, ¿cierto? Y van a quedar ácidos grasos y glicerol, perdón. Ácidos grasos y glicerol. Este glicerol va a salir y va al hígado y así produce energía. Y esos ácidos grasos salen a la circulación y se unen con una proteína que es la albúmina y bueno, se unen con ella, ya después ella se va y los ácidos grasos entran al citoplasma de la célula. Entonces ya va a tener mi ácido graso acá adentro y ese ácido graso por medio de una sintasa
que le va a como añadir CoA, se me va a convertir en acil-CoA. Entonces se convierte en acil-CoA, entra a la mitocondria, se convierte en acetil-CoA y puede este acetil-CoA pues pasar a citrato y este a ciclo de Krebs, o este acetil-CoA pasar a formar cuerpos cetónicos. Bueno, hasta acá la síntesis y la degradación de los grasos pues mediada por hormonas. Ya les voy a hablar de la lipólisis. Bueno, ahora la lipólisis. Bueno, entonces estoy en ayuno, bueno, se me bajó la glucemia o la glicemia. Se me van a subir los niveles de catecolaminas, ¿sí? Catecolaminas. Las catecolaminas son hormonas lipolíticas, o sea, van a estimular la lipólisis. Entonces estas catecolaminas van a ir a los receptores de membrana. Acá tengo mi tejido adiposo. Van a receptores de membrana. Van a receptores de membrana y me van a estimular una enzima que se llama la adenilato ciclasa. Bueno, esta adenilato ciclasa me va a formar AMP cíclico. AMP cíclico, que sería mi segundo mensajero, porque mi primer mensajero es estas hormonas lipolíticas. Bueno, entonces este AMP cíclico me va a estimular la proteinquinasa A. Y esta proteinquinasa A me va a estimular la lipoproteína lipasa sensible a hormonas. La LSH, pues que lo habíamos visto anteriormente, sino que acá en más detalle. Entonces esta lipoproteína lipasa sensible a hormonas va a coger esos triglicéridos, los va a convertir en diglicéridos y los va a convertir en monoglicéridos. Y finalmente pues va a tener el glicerol y los ácidos grasos. Este glicerol va a salir y se va a ir al hígado, ¿cierto? Se va a ir al hígado para producir energía. Y esos ácidos grasos van a ir hacia la circulación, se van a unir con la albúmina y van a ir pues, va a ir a los tejidos que lo requieran, ¿sí? Por ejemplo, al músculo. Aquí tenemos acá el músculo. Allí van a hacer beta oxidación. Allí van a hacer beta oxidación y con el fin pues, de obtener ATP. Bueno. Hasta acá es la lipólisis. Ahora les voy a hablar de la beta oxidación y otras cositas. Bueno, ahora les voy a hablar del transporte de la carnitina. Entonces, mis ácidos grasos de número par y que son ácidos grasos pues, de cadena larga y muy larga, deben pasar por el sistema de la carnitina, llegar a la matriz mitocondrial y entrar a la beta oxidación. ¿Sí? La beta oxidación es como un hornito, ¿sí? Bueno, en cambio, pues mis ácidos grasos pares, pero que son de cadena corta y de media, o sea, de 4 a 6 átomos de carbono o de 8 a 10, ellos pues no deben pasar por el transporte de la carnitina, sino que se van de una vez para la beta oxidación. Entonces, acá tengo mi acil-CoA, ¿sí? Recordemos pues que tiene CoA porque la sintasa pues le
le añadió CoA. Bueno, esto es a nivel del citoplasma. Bueno, voy a hacer acá algo y ya les voy a explicar. Coloquen el citoplasma más abajo. Citoplasma. Bueno, acá. Y de acá en adelante va a ser la mitocondria. Bueno, esta va a ser mi membrana externa mitocondrial. Este va a ser el espacio intermembranal. Este va a ser mi membrana interna mitocondrial. Y esta va a ser la matriz mitocondrial. Bueno, entonces, este acil-CoA va a pasar al espacio intermembranal. Bueno, acá tengo el acil-CoA. Y acá, en la membrana externa mitocondrial, hay una enzima que se llama la carnitina palmitoil transferasa 1, coloquemos el 1. Entonces, esta carnitina palmitoil transferasa 1 va a coger, le va a quitar a este acil-CoA, le va a quitar el CoA, le va a quitar el CoA, le va a añadir carnitina. La carnitina es un osmolito pues, que nosotros consumimos en los alimentos de origen animal, ¿sí? El 95% se elimina pues, por el sistema renal, y lo otro que consumimos aparte pues, de esos alimentos por el intestino. Bueno, entonces, digamos que tengo mi palmítico. Entonces, acá tengo palmitoil-CoA, pasó al espacio intermembranal. Tengo entonces acá palmitoil-CoA, y esta carnitina palmitoil transferasa le va a quitar el CoA, le va a añadir carnitina y me va a quedar acil-carnitina. Acil-carnitina o palmitoil-carnitina, pues porque estoy haciendo el ejemplo con... Bueno, acá en la membrana interna mitocondrial hay otra enzima. Esta se llama la carnitina, acil-carnitina translocasa, que lo que hace es pasar de un lado a otro. Entonces, me va a pasar mi acil-carnitina. Entonces va a pasar acil-carnitina, ¿cierto? La va a pasar. Y esta carnitina, acil-carnitina translocasa, le va a entregar a esta acil-carnitina o a mi palmitoil-carnitina, pues porque estaba haciendo el ejemplo con esta, le va a entregar a otra enzima, que es la carnitina palmitoil transferasa 2, ¿sí? CAL2. Esta hace una tarea pues diferente a la carnitina palmitoil transferasa 1, ¿sí? Esta lo que hace es que le va a quitar la carnitina y le va a agregar CoA. Y me va a quedar acil-CoA o palmitoil-carnitina. Perdón, o palmitoil-CoA. Entonces me queda acil-CoA. Y este es el que va a entrar a la beta oxidación para obtener pues acetil-CoA y que este entre al ciclo de Krebs y obtener energía. Y esta carnitina se va a seguir reutilizando. Bueno, hasta acá pues el transporte de la carnitina. Ahora les voy a hablar de esa beta oxidación. ¿Cómo se cae? Ay.
les voy a hablar de la beta-oxidación. Entonces voy a tener un beta-oxidación mitocondrial. Recordemos pues que son a los ácidos grasos de número par. Entonces acá voy a tener mi acil-CoA. Este acil-CoA, por medio de una deshidrogenasa, de una acetil-CoA deshidrogenasa, de una acil-CoA deshidrogenasa, perdón. Y por medio pues de y la flavina adenina de nucleótido me va a captar 2 hidrogeniones. Entonces acá cada flavina adenina de nucleótido, recordemos que me produce 2 ATPs. Entonces flavina adenina de nucleótido y pasa y se convierte en transenoil-CoA. Este transenoil-CoA, por medio de una hidratasa, de una enoil-CoA hidratasa, o sea, le agrega agua, ¿cierto? Hay una hidratación, se me convierte en transenoil-CoA, se me convierte en 3-hidroxiacil-CoA. 3-hidroxiacil-CoA. Este 3-hidroxiacil-CoA, por medio de una 3-hidroxiacil-CoA también deshidrogenasa, ¿cierto? Deshidrogenasa. Donde pues la nicotinamida adenina de nucleótido va a captar pues hidrogeniones. Va a captar hidrogeniones, entonces por cada nicotinamida adenina de nucleótido voy a tener 3 ATPs. Entonces acá está cayó 5. Bueno, entonces se me convierte en beta-cetoacil-CoA. Beta-cetoacil-CoA. Esta beta-cetoacil-CoA, por medio de una beta-cetoacil-CoA tiolasa, ¿sí? Por medio de una beta-cetoacil-tiolasa, ¿sí? Que va a romper y me va a dar CoA, va a liberar CoA, se me convierte en acetil-CoA. Ay, qué pena, me faltó decir que este pues sería el primero, este sería el segundo, este el tercero y acá pues el cuarto. Bueno, entonces esta beta-oxidación mitocondrial comprende esos 4 pasos. Por ejemplo, bueno, entonces, por ejemplo, tengo el palmitoil-CoA, ¿sí? Mi ácido graso de 16. Entonces voy a pasar por el 1, 2, 3 y 4. Acá cuando llegue acá, va a tener 2 átomos de carbono menos, ¿sí? Para formar ese acetil-CoA. Entonces llega mi palmitoil-CoA, da esta vuelta, acá yo voy a tener 2 átomos de carbono menos, o sea que va a estar en 14, ¿sí? Doy otra vuelta, me quedan 2 átomos de carbono menos, va a estar en 12, doy otra vuelta, 2 átomos de carbono menos, estoy en 10, y así sucesivamente hasta que consuma todos esos 16 átomos de carbono y por lo tanto tenga el acetil-CoA. Acá en este ciclo participan muchísimas enzimas, porque por ejemplo, para la acil-CoA deshidrogenasa debe haber una de cadena larga, de cadena media, de cadena corta. Por ejemplo, que a mí me falta esta, ¿sí? Pues si me falta la acil-CoA deshidrogenasa, pero de cadena media. Entonces va a llegar ese palmítico, va a llegar acá, va a dar la vuelta, va a quedar con 14, va a dar la vuelta, va a quedar con 12. Y cuando llegue a 10, él no va a poder seguir, ¿sí? Ya no va a poder seguir, por lo tanto no va a poder formar suficiente acetil-CoA. Estas personas, pues que no van a tener suficiente acetil-CoA,
pues, y la acetil-CoA potencia la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa de nuevo, pues van a presentar hipoglicemia, ¿sí? También pueden presentar, pues van a presentar un déficit energético, ¿sí? Porque no van a tener suficiente acetil-CoA para producir energía, y tampoco pueden formar cuerpos cetónicos. Entonces de acá pues la aplicación clínica y la importancia de todo esto. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el balance energético del palmítico. Entonces, balance energético. Acá en el balance energético del palmítico, pues entonces decía que en la flavina, adenina y nucleótido por cada una se producen 2 ATPs, ¿cierto? Ahí llevo 2. Y por cada nicotinamida, adenina y nucleótido produzco 3, entonces llevo 5. Entonces voy a tener 5, ¿cierto? Por los 7 ciclos que va a hacer ese palmítico. Entonces 7 ciclos va a ser igual a 35 ATPs, por un lado, ¿cierto? Por otro lado, se van a generar 8 acetil-CoA. 8 acetil-CoA. Y cada acetil-CoA produce 12 ATPs, entonces por 12 ATPs. Voy a tener acá 96 ATPs, ¿cierto? 96 ATPs, entonces voy a coger 96 ATPs más los 35 ATPs y va a ser igual a 131 ATPs. Bueno, el total sería 131 ATPs, pero recordemos que ese ácido graso entra al citoplasma y una sintasa va a pegarle ese CoA y de esa forma lo va a activar, y en ese paso pues de activación se va a gastar 2 ATPs. Entonces menos 2 ATPs sería igual a 129 ATPs. Entonces mi palmítico en beta-oxidación, el balance energético sí, y la beta-oxidación mitocondrial va a tener 129 ATPs. Bueno. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la cetogénesis. Bueno, digamos que yo estoy en un periodo de ayuno prolongado, estoy haciendo ejercicio. Entonces se me van a sintetizar las grasas y se van a coproducir cuerpos cetónicos que van a ir al cerebro, y en el cerebro se va a dar una cetólisis para que ese cerebro pueda obtener energía, sí, obtenga acetil-CoA y de esa forma pues pueda obtener ese ATP. Entonces ahora voy a hablar de la cetogénesis. Bueno, cetogénesis. Bueno, en esta cetogénesis tengo acetil-CoA y acetil-CoA, que se van a unir, ¿cierto? Y por medio de una tiolasa se me va a convertir en acetil-CoA. Este acetoacetil-CoA por medio de una sintasa se me convierte en hidroximetil-glutaryl-CoA, en HMG-CoA. Hidroximetil-glutaryl-CoA. Este hidroximetil-glutaryl-CoA por medio de una liasa se me convierte en acetato. Y acá voy a tener mi primer cuerpo cetónico. Y ese acetoacetato, por medio de ese acetoacetato, puede ocurrir una descarboxilación
y darme acetona. O puede ocurrir una deshidrogenación, ¿cierto? Y darme beta hidroxibutirato. Bueno, y de esa forma voy a hacer la cetogénesis. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la cetólisis, ¿sí? Entonces ya esos cuerpos cetónicos van a ir a la circulación y en esa cetólisis el cerebro va a coger y va a hacer lo siguiente. Entonces, cetólisis. Entonces va a coger el beta hidroxibutirato y por medio de una deshidrogenasa se me va a convertir en acetoacetato. Acetoacetato, sí. Acetato. Bueno, este acetoacetato por medio de una tioporasa se me convierte en acetoacetil-CoA. Y este acetoacetil-CoA por medio de una tiolasa me va a dar 2-acetil-CoA. Y estos pues van a ir al ciclo de Krebs, bueno, no, van a bajar, van a entrar al ciclo de Krebs y van a producir energía, la energía así suficiente y también para proporcionar la energía pues suficiente al cerebro en ese periodo de ayuno. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la biosíntesis del colesterol. Acá debo escribir pues muy pequeñito porque el tablero está muy chiquito. Ay, qué pena, ya. Bueno, entonces tengo mi acetil-CoA. Acetil-CoA más el acetil-CoA me van a dar acetoacetil-CoA. Este acetoacetil-CoA se le va a agregar una coenzima A, otro acetil-CoA, perdón. Y me va a dar hidroximetil-glutaryl-CoA. Bueno, acá este punto es muy importante porque es el punto de regulación de la vía, ¿sí? Acá este hidroximetil-glutaryl-CoA necesita energía y también libera el CoA. Libera el CoA y requiere energía. Bueno, nicotinamida de nucleótido fosfato. Y me va por medio de una hidroximetil-glutaryl-CoA es reductasa, me forma el mevalonato. Bueno, y por ejemplo en la clínica, sí, cuando nosotros vemos llegar a un paciente que le formularon estatinas, lo que hace es que va a bloquear la hidroximetil-glutaryl-CoA reductasa, ¿sí? Entonces va a hacer que la hidroximetil-glutaryl-CoA no produzca mevalonato y por lo tanto estos no puedan producir colesterol a nivel hepático. Bueno, entonces tengo mevalonato, sería mi primera base, ¿cierto? Bueno, en la segunda, el mevalonato pues va a requerir energía y se me va a producir fosfomevalonato.
el fosfomevallonato por medio de una cinasa y por medio también de ATP se me convierte en pirofosfomevallonato. Y este pirofosfomevallonato también con ATP, por medio también de ATP y una descarboxilación, me da 3 isopentenil, pentenil, pirofosfato. Este 3 isopentenil pirofosfato, y hasta acá va a ser la segunda etapa, y acá voy a tener una cadena lineal. De acá en adelante se me va a empezar a ciclar el anillo pues, del ciclopentano perirofenandreno. Y entonces tengo 3 isopentenil pirofosfato. Se me va a convertir en dimetil alil pirofosfato. Y a este dimetil alil pirofosfato se le va a unir otra dimetil alil pirofosfato y me va a dar geranil fosfórico. Este geranil fosfórico, a este también se le va a agregar otro dimetil alil pirofosfato y me da farnesil pirofosfato. Y a este farnesil pirofosfato se le une otro farnesil pirofosfato. Y me va a dar escualeno. Bueno, hasta ahí voy a tener mi tercera etapa y acá en el escualeno voy a tener la mitad del anillo. Acá en el escualeno va a actuar una enzima de la noesterol y me va a dar la noesterol. Y acá la noesterol va como a sufrir 18 reacciones enzimáticas donde va a estar liberando grupos metilo. Y por último, pues va a tener el colesterol. Sí, recordemos pues que entre más azúcar yo coma, pues más piruvato va a formar. Por lo tanto también más acetil-CoA, por lo tanto también más colesterol. Bueno, y también que esas lipoproteínas de baja densidad que tienen, que tienen más colesterol que todo, van a ir a esos tejidos extrahepáticos, van a formar placas ateroscleróticas y me van a causar males como la enfermedad coronaria. Bueno, ahora les voy a hablar de la síntesis de ácidos grasos, pero de la degradación de ácidos grasos, pero de número impar. Entonces voy a tener, estos son los ácidos grasos de número impar. Entonces, acá voy a tener el acetil-CoA, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Y se me va a convertir en propionil-CoA. Ese propionil-CoA se me convierte en metil-malonil-CoA.
y ese metilmalonil-CoA pasa a convertirse a succinil-CoA. Y entonces a este nivel pues va a entrar al ciclo de Krebs y se va a quemar allí. Entonces, una cosa son la pues, degradación de ácidos grasos de número par, ¿sí? Que van a ir a esa, que van a bajar, van a hacer beta-oxidación mitocondrial, van a pasar a acetil-CoA, van a entrar al ciclo de Krebs y allí se van a quemar. Y otra cosa es esto de número impar, que tienen que llegar a propionil-CoA, pasar a metilmalonil-CoA, y de metilmalonil-CoA llegar al ciclo de Krebs pues a nivel del succinil-CoA. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.